los aspectos sociales y ambientales dentro del Grupo Banco Mundial, pues es un poco redundante, ¿no? Son todas estas herramientas, estas políticas que usan las instituciones tanto públicas como privadas o inclusive nosotros como en nuestros hogares para mitigar y gestionar todos los riesgos operacionales de una empresa y una organización, ¿no? Ahora, nosotros nos hemos dado cuenta de ciertos aspectos muy relevantes y que son, digamos que son lindos de ver, ¿no? Nosotros como una institución financiera de inversión tenemos un portafolio muy grande de empresas en las cuales hemos invertido, ¿no? Entonces queríamos nosotros tener como un dato tangible de qué es esto del marco ESG, ¿no? Que cómo nos beneficia, que no solo sea el greenwashing como se estaba mencionando, sino que es algo que realmente nos beneficia como si es sociedad de individuos, porque no nos va a acabar el mundo, sino que a nivel negocio hace sentido, esto es rentable, ¿no? Entonces en un estudio que desarrollaron nuestros economistas del banco pudieron ver que dentro de 650 empresas del portafolio en las cuales nosotros estamos invertidos, estas empresas que tenían mejor reporte y mejor gestión en el ámbito ESG tenían 250 puntos básicos de mejor rentabilidad de su equity, de su retorno de capital y 110 puntos básicos en el retorno de los activos. ¿Qué quiere decir eso? Empresas más resilientes y empresas con un marco institucional ASG sólido son empresas rentables, ¿no? Y yo no sé si decirlo si afortunadamente o desafortunadamente estos datos de acá no muevan a la gente y a las organizaciones, debería ser el motor y yo creo que eso está cambiando, pero al final del día, como agentes económicos, nos damos cuenta que esto también es un buen negocio. Ser sostenibles es un buen negocio. Entonces, uno de los mensajes que les quiero compartir hoy, ¿no? Adherirnos a estos principios de sostenibilidad, a estos principios ambientales, a estos principios sociales y de gobernanza, no es simplemente palomear una cajita, porque es lindo, no, es porque es un negociazo, es porque vamos a ser más rentables, es porque vamos a ser más prósperos, es porque vamos a poder tomar decisiones más acertadas en la gestión de nuestras empresas. Bueno, acá una gráfica que ya la habían mencionado antes. Esto es los Principles for Responsible Investment, que es básicamente un acuerdo que hacen las instituciones financieras y demás inversionistas que se comprometen a hacer inversiones sostenibles. Y lo que hemos visto es que como los gestores de inversiones se han dado cuenta que no solo es un tema necesario, sino rentable, cada vez hay más recursos disponibles para las inversiones sostenibles y en las empresas sostenibles, ¿no? Ya pasó de ser esto como algo, un nice to have, lindo de tener, sino es algo que es absolutamente necesario y es un requerimiento que las instituciones financieras están buscando tener dentro de su portafolio. Siguiente, por favor. Ahora, en el marco de cómo nosotros hacemos que nuestras inversiones y nuestros proyectos que gestionamos son sostenibles. Tenemos una política muy amplia sobre el tema ambiental y social, ¿no? Tenemos unos indicadores de desempeño en donde tenemos unas guías muy prácticas de cómo tenemos que proceder dependiendo de la naturaleza de nuestro negocio, ¿no? Entonces, en grandes rasgos, son políticas que hemos desarrollado en las cuales nuestras empresas que invertimos y apoyamos tienen que cumplir a cabalidad, ¿no? Entonces, esto es un tema de, no es que qué lindo que los tengas, sino es que te comprometiste a hacerlo y si no lo haces tienes unas penalidades, ¿no? Entonces, ya esto lo que hemos visto en el curso de los años es que los clientes con los que trabajamos, las diferentes organizaciones, ya no le tienen miedo a la penalidad, sino que les encanta. Han hecho estas empresas absolutamente resilientes y absolutamente prósperas para el crecimiento. Entonces, estos principios de sostenibilidad y de desempeño al principio pueden sonar trabajo extra, ¿no? Entonces, muchos de los equipos no es solo que el líder de ESG de las empresas sea como esa persona de, no, está otra vez esta persona dándome cantaleta, que los reportes, que no sé qué, pero al final del día lo que nos estamos dando cuenta es que ya todos los miembros de las organizaciones quieren ser dueños de esto, quieren abanderarse de los reportes, quieren abanderarse de las gestiones y que esto es un tema realmente natural y que es de convicción.
Entonces, nosotros lo que queremos hacer, aparte de hacer inversiones inteligentes, es que tenemos todo un equipo de gestión que las ayudamos a implementar estas guías de desempeño del IFC. Siguiente, por favor. Este es un resumen de los 8, digamos, de los 8 indicadores de desempeño que nosotros tenemos. El primero, que es el gestión de los riesgos, es básicamente de lo que han venido hablando en las primeras ponencias, ¿no? Es cuáles son estos sistemas en donde yo puedo identificar y mitigar mis riesgos y cómo los voy a gestionar, ¿no? Esos usualmente son plataformas en donde las organizaciones tienen mapeado toda la operación de su negocio y cuáles son sus riesgos desde un punto de vista de gobernanza, cómo se toman las decisiones, quiénes toman las decisiones, qué tan justa es la organización con sus empleados, y cuál es la relación de la parte operativa con el senior management, ¿no? Luego queremos ver cuáles son realmente los riesgos que estamos gestionando, ¿no? Entonces todo esto está mapeado en este primer indicador. Ahora, dependiendo de la naturaleza de la empresa o del proyecto que estamos viendo, aplican los diferentes los diferentes indicadores. En el tema del agua, del que les estaba hablando, hay ciertos indicadores que aplican, ¿no? Por ejemplo, y yo creo que los proyectos de agua aplican en todos los indicadores. Entonces, por ejemplo, tema de trabajo. Los proyectos de agua son proyectos que involucran mucha mano de obra, mucha obra civil, ¿no? Entonces queremos asegurarnos que los empleados que trabajan en las compañías que estamos financiando tengan las condiciones de trabajo justas, que tengan las condiciones de trabajo de seguridad, que tengan las condiciones de trabajo de salud necesarios, ¿no? Entonces nosotros les ayudamos a implementar esas políticas de salud en el trabajo. Recursos y eficiencia de los recursos. Hoy esta es otra cifra que a mí me tiene la cabeza absolutamente volada. La eficiencia técnica de la gestión de agua, que se entiende la cantidad de agua potable que se inyecta en un sistema de distribución frente a la que se le entrega a los usuarios finales, es entre el 50 y el 60%. ¿Qué quiere decir esto? Que entre el 50 y el 40% del agua que nosotros consumimos se está perdiendo por los sistemas de distribución. Esto es impresionante. Entonces, esto también entra en las empresas, como ya lo habían mencionado antes, cómo estamos usando nuestros recursos, los espacios, la energía que consumen los edificios en donde trabajamos, el agua que consumimos en los edificios que trabajamos. Todo eso lo tenemos en cuenta en este indicador. Comunidad, uno de los más importantes y en donde más atención le ponemos. En los temas de agua, al final del día esto es un derecho universal, ¿no? Entonces hay unos debates un poco más filosóficos si esto debería estar en gestión en las manos de un privado, de un gobierno, pero lo que sabemos indudablemente es que la comunidad tiene que estar como en el barco de las discusiones, ¿no? ¿Cómo vamos nosotros a afectar a la comunidad con los proyectos que vamos a implementar? Eso es uno de los más importantes. Tierras y reasentamiento, muchas obras de infraestructura hídrica implica que, y en general de infraestructura, implica que personas que viven en un terreno tengan que moverse porque pues, precisamente van a pasar por ahí las obras, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer este reasentamiento de las personas? ¿Simplemente les vamos a pagar a un valor comercial o lo que yo diga? No, vamos a evaluar cuánto es el impacto realmente económico y social de mover estas personas, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer esta consulta previa para hacer este reasentamiento de las personas? Esto es absolutamente fundamental para nosotros. Biodiversidad. Ahora en el proyecto que les voy a hablar rápidamente de un proyecto de gestión de agua acá en México, en la parte de Baja California Sur se va a construir una planta desalinizadora de agua casi que al borde de la playa, ¿no? Y entonces esta es una zona llena de dunas. Entonces uno pensaría, no, pues es que en las dunas no hay nada, eso es pura arena. Falso. Tenemos que estudiarlas muy bien. Las dunas son seres vivos, se mueven. Hay organismos que no entendemos que viven de esa manera, que si no las estudiamos a profundidad, simplemente pues dañamos los ecosistemas. Y si dañamos el ecosistema, pues es esa pieza clave de los engranajes más grandes en donde nos desarrollamos y que no podemos olvidar. Si no hay ecosistemas, si no hay biodiversidad, no hay nada. Pues por eso es tan importante para nosotros. Pueblos indígenas y patrimonio cultural van de la mano. Usualmente estas grandes obras de infraestructura cruzan por territorio
indígena y que también afecta el patrimonio cultural, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para conservar este patrimonio y cuál va a ser el trato que le vamos a dar a las comunidades indígenas, ¿no? Muchas veces pensamos que las comunidades indígenas son poblaciones marginadas y que no tienen pues, no se les da la voz necesaria dentro del contexto en el que vivimos. Para el Grupo Banco Mundial son una piedra angular, ¿no? Nosotros no creemos en el desarrollo si es a costa de marginar pueblos indígenas y minorías, ¿no? Entonces, para nosotros, en la implementación de los proyectos, esto es nuestra piedra angular, ¿no? Antes de pensar si los negocios los que estamos viendo hacen un sentido económico, nos vamos a ver esto. Si esto hace sentido y si vemos que esto tiene una forma de mitigarse y si los clientes están dispuestos a trabajar en esto, entramos en los proyectos. De lo contrario, por más buen negocio que sea y más rentabilidad que pensamos, si esto no se cumple y no hay forma de mitigarlo o estamos haciendo unos daños que no se pueden mitigar, simplemente no entramos en esos proyectos. Siguiente, por favor. Quería hablarle de un proyecto que desarrollamos en los últimos años de la mano con el gobierno de Baja California Sur, en el municipio de Los Cabos. Todo el mundo o mucha gente conoce a Los Cabos como este sitio turístico espectacular, campos de golf divinos, el arco, los yates, no sé qué. La noticia es que a las personas locales solo les dan agua potable en Los Cabos 2 veces al mes, porque no hay agua, no hay agua. Entonces es muy loco pensar cómo estos grandes desarrollos tan espectaculares, estos campos de golf hermosos, sobreviven, pero a la gente no les dan agua. Entonces, esto es un ejemplo espectacular de ESG, porque acá el municipio quiso ir esta milla, correr esta milla más, ¿no? Acá el municipio se pudo haber quedado como estaba, porque la forma como le daban agua a las personas es que llegaba unos de estos camiones pipa, les cobraban no sé cuántos miles de pesos y con eso pues la gente ahí campachaneaba su agüita durante el mes, ¿no? Entonces el municipio dijo, no, esto no puede seguir así, vamos a dar un cambio holístico a todo este sistema de agua, vamos a hacerlo de manera integral, vamos a ver cuáles son los riesgos, inclusive desde el punto de vista político, ¿no? Vamos a ver cuáles son los riesgos de gobernanza, cuáles son los riesgos sociales que implica no dar agua. ¿Qué implica entonces seguir creciendo gigantemente en esta región, pero no poder dar las condiciones mínimas a nuestros pobladores, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que se desarrolló en este municipio? Diseñamos un concurso internacional, una licitación pública que sacó el organismo de agua de Los Cabos, en donde quería contratar 2 servicios. El primero, una planta desalinizadora de agua, ¿no? Que hace mucho sentido. Claro, estamos al frente del mar, vamos a desalinizar agua, ¿no? Que ya la tecnología ha avanzado mucho, hay muchos retos. Claro, la energía, el consumo energético es una barrera para estos proyectos de desalinización. Pero ya con estos principios de eficiencia energética que nosotros incluimos, pudimos hacer un diseño técnico de tal manera que los proyectos, el proyecto de la desalinizadora podía tener acceso a energía renovable. Entonces estábamos produciendo agua del mar con energía renovable. Fantástico. Pero ¿qué pasaba? El otro reto, el agua de Los Cabos se perdía en un 50% en el sistema de distribución. Entonces no hace ningún sentido meter más agua en bloque si vamos a perder el agua. Entonces vamos a diseñar un contrato de tal manera que un prestador de servicios, una empresa privada, nos provea este servicio, pero con métricas muy claras, ¿no? Entonces las métricas eran, se va a dar agua 24 horas, 7 días de la semana, a una presión definida, en una calidad definida y con una continuidad definida, ¿no? Y si esos parámetros no se cumplían, pues no se le paga al inversionista privado, ¿no? Entonces todo esto hace parte de una visión holística de cómo se tiene que manejar el agua. Pero esto no se pudo hacer si el gobierno municipal y las personas que estaban a cargo de la organización no hubiesen pensado en los temas de sostenibilidad, no hubieran querido recorrer esta otra milla. Porque honestamente, hacer un proyecto con los parámetros que nosotros exigimos de indicadores de desempeño, pues es a lo mejor un poco más de trabajo al inicio, ¿no? Pero se nos olvida que a largo plazo los impactos son absolutamente positivos y beneficiosos, ¿no? Inclusive estas empresas que ganaron
las licitaciones, al tener los proyectos certificados como proyectos verde, pudieron acceder a un financiamiento mucho más barato, ¿no? Entonces, eso es lo que le estamos apuntando. Ya vean cómo se conectan todas las piezas, ¿no? Habíamos dicho que hay gente que está dispuesta a invertir en proyectos verdes. Hay, por otros lados, gente que está dispuesta a trabajar un poco más para hacer proyectos que realmente sean atractivos para estos recursos, ¿no? Porque ahora lo que está pasando, y Alejandro nos va a contar un poco más a detalle, no le creemos al greenwashing. Vamos a hacer proyectos y hacer financiamiento que realmente hagan cambios, y vamos a hacer métricas que realmente se puedan medir, y vamos a hacer métricas que realmente se puedan cumplir. Y en la medida que esto todo se pone en el camino correcto, pues logramos unos resultados tan fenomenales como estos, ¿no? El resultado final, hoy Los Cabos ya no tiene la deficiencia de agua que tenía, y los pobladores pueden gozar de agua 24 horas del día, 7 días de la semana. Siguiente, por favor. Ahora, bueno, estos también son otros casos de éxito que hemos visto en el mundo, y el mensaje de los 3 casos de éxito que les voy a presentar ahorita es que no todo necesita una escala gigante. También podemos hacer cosas desde el punto de vista del agua y desde cualquier punto de vista que sean alcanzables para todo el mundo. Acá es un ejemplo de un proyecto que hicimos en Uganda. Las condiciones en Uganda son terribles, son muy difíciles, y el tema del agua tiene además un componente social, porque en Uganda las mujeres son las encargadas de proveer, digamos que el bienestar de la casa, ¿no? Entonces, y esto se traduce que las mujeres son las encargadas de recolectar el agua, de asegurarse que los hijos estén bien alimentados y demás, ¿no? Entonces, acá también es un rol de género importante, y es un tema que para nosotros es fundamental, ¿no? Entonces, encontrar estos proyectos que pueden hacer la diferencia y que pueden replicarse en otras regiones, para nosotros es muy importante. En este caso, ayudamos a un municipio en Uganda en donde el objetivo claramente era no aumentar el costo del agua, pero evitar que las mujeres caminasen casi que 30 kilómetros al día para tomar el agua. Entonces, diseñamos un proyecto también de una forma holística con indicadores claros, de tal manera que un desarrollador privado, obviamente de la mano con el gobierno, porque el tema de agua es un tema muy sensible que tiene que estar en esta, digamos que simbiosis gobierno y privado, pudo proveer de agua a este municipio de Uganda a más de 15.000 personas. Siguiente, por favor. Temas de residuos, de aguas residuales. Esto es un tema absolutamente necesario. México está en muy buen camino de esto. Tenemos grandes ejemplos en África y en Asia, en donde el tema de economía circular en el agua es muy importante. Yo creo que en México en este momento, con todo el efecto del nearshoring, es lo que vamos a ver, ¿no? Acá, ¿qué es lo que pasa? Van a venir muchas empresas internacionales a desarrollar sus grandes fábricas, pero esto no puede funcionar si no hay agua y electricidad, ¿no? Entonces, el tema de reuso de agua y agua industrial tratada para usos industriales, creemos que es un camino efectivo para el manejo del agua en México. Entonces, hemos visto casos excepcionales en Egipto. Alejandro ha trabajado también en temas en Brasil, que se pueden replicar muy fácilmente acá en México. Siguiente, por favor. Y por último, pues ya un tema más rural, es cómo le ayudamos a todo el ecosistema agrario también a tener acceso de agua. Esto es un tema también muy complicado, y es un reto que tiene México en este momento, pero hemos visto casos de éxito a nivel global en cómo se pueden diseñar distritos de riego de tal manera que tenga un manejo un poco más holístico, ¿no? Tenemos casos que podemos compartir con ustedes. Al final de la sesión, como mencionaron, habrá preguntas y respuestas, y pues mi contacto pues para hacerles llegar toda la información que quieran y que sea relevante para ustedes. Muchísimas gracias. Mucho gusto, yo soy Alejandro González, trabajo en el IFC, como dijo Luis Carlos, es la parte para el sector privado del Banco Mundial. Mi rol es de oficial de inversiones en el área de infraestructura, energía y telecomunicaciones para Latinoamérica. Entonces, voy a dar una visión general de cómo vemos en IFC el tema de financiamiento sostenible, cuáles son los productos en los que nos enfocamos, por qué tiene sentido desde un punto de vista de mercado, ¿no?, el tema del financiamiento sostenible,
y algunos de los retos, ¿no? Y cómo en IFC nosotros ayudamos a nuestros clientes y a nuestros socios a sortear estos retos. Primero, pues muchas gracias a SoftExpert por la invitación. Gracias, Robert, también por el seguimiento y a mis colegas también panelistas. El tema de financiamiento sostenible tiene sentido porque es una tendencia internacional, o sea, desde un punto de vista de mercado, porque es una tendencia internacional, ante un mundo que se da cuenta, una comunidad de inversionistas y sobre todo comunidades en los países que se dan cuenta de que no podemos seguir financiando proyectos solamente con base en los retornos financieros. Necesitamos reconocer de alguna forma y plantear un esquema de incentivos en donde podamos meter rentabilidad social y rentabilidad ambiental, ¿no? Entonces, las cosas no van a suceder por sí mismas. Las cosas necesitan suceder porque tienen un esquema de incentivos. Y ustedes díganme si no, los bancos no tienen una gran influencia en sus vidas. Claramente, el banco tiene una influencia en todas nuestras vidas. Nos suben la tasa de interés, nos bajan la tasa de interés. Nosotros estamos en una relación de amor-odio con los bancos, ¿no? Y eso es en realidad lo que pasa también en el mercado de capitales. Necesitamos empujar a las instituciones financieras a tomar en serio esto, a empujar a sus clientes para que tomen decisiones de sostenibilidad y en esa lógica también reconocerles cierta rentabilidad y también reconocerles, ¿no?, el esfuerzo en este sentido, ¿no? Adelante. Entonces, tendencias de mercado en el financiamiento sostenible. Quiero que vean esta gráfica. Esta gráfica agrega todos los tipos diferentes de financiamiento sostenible en volumen de inversiones, en volumen de préstamos, ¿no? Básicamente todos estos son nuestro registro de los préstamos a nivel internacional que han sido etiquetados como sostenibles. 2013, muy bajo, hacia mediados de la década pasada, ya teníamos cierto avance, pero quiero que vean cómo hay un crecimiento exponencial. Y enfoquémonos de 2020 a 2021, se duplicó, más que duplicó, solamente en un año, y en año de pandemia, dicho sea de paso, el volumen de préstamos catalogados como sostenibles, ¿no? Vemos que todavía, bueno, hay diferentes tipos de instrumentos financieros sostenibles, que ahorita voy a entrar un poco más a detalle de eso, pero todavía vemos que la mayor parte de los financiamientos sostenibles son bonos verdes y préstamos verdes, ¿no? Pero hay otro tipo de instrumentos que viene empujando muy fuerte, que a mí me da mucho gusto, que son instrumentos que vienen con responsabilidades mucho más concretas para las empresas que se comprometen y que toman estos créditos, que son préstamos y bonos ligados a sostenibilidad, ligados a indicadores específicos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de los ODS, ¿no? Este tipo de instrumentos ha crecido mucho más que los otros instrumentos en términos relativos, ¿no? Entonces, han crecido, han crecido una tasa de 10 veces entre 2021 y 2020 y 2021, ¿no? Y obviamente vemos que este tipo de financiamientos sostenibles primero fueron una tendencia en mercados más desarrollados, en Europa, en Estados Unidos, mercados asiáticos desarrollados, pero que han permeado poco a poco a países emergentes y ahora es una tendencia también en países emergentes, incluido México. Adelante. Entonces, esto es lo que les platicaba. ¿Qué instrumentos desde el punto de vista del IFC, ¿no?, de la institución a la cual yo represento hoy? ¿Qué tipo de instrumentos vemos que son más importantes en el mercado? Dos tipos de préstamos o bonos, ¿no? Vamos a hablar intercambiablemente de financiamiento, pero hablamos de préstamos directos o bonos. Entonces, los préstamos verdes y los préstamos vinculados a sostenibilidad. La verdad es que necesitamos decirle a la comunidad que decide estos nombres en el financiamiento sostenible que los haga un poquito más diferenciados, ¿no? Porque a mí préstamos verdes o préstamos sostenibles y vinculados a sostenibilidad me suenan igual, pero no son iguales. Digamos, los préstamos verdes, los préstamos sostenibles, digamos, se enfocan principalmente en tres áreas: adaptación climática, mitigación climática y objetivos sociales. Adaptación climática, por ejemplo, es un proyecto en donde
una comunidad que sufre de inundaciones, ¿no? A causa de los efectos del cambio climático, tiene un proyecto que lo hace más resiliente, esa comunidad lo hace más resiliente en contra de estos fenómenos naturales o el cambio climático. Mitigación climática, por ejemplo, la electrificación de la flota eléctrica, ¿no? Reduce gases de efecto invernadero, o sea, la electrificación de la flota de transporte público, por ejemplo, reduce los gases de efecto invernadero, por ejemplo, y mitiga, digamos, de cierta forma el cambio climático. Y objetivos sociales, que son súper importantes, ¿no? Vemos también financiamientos ligados con el desarrollo de las comunidades, financiamientos que están ligados también a temas de diversidad, inclusión y género, pero este tipo de préstamos se enfoca en el uso de los recursos. Si yo soy el banco, el IFC, y le presto a un cliente, yo no le voy a pedir que me reporte directamente cuáles son sus metas. Lo que yo le voy a pedir es que me demuestre que estos recursos que yo le estoy prestando se van a invertir en un tipo de proyectos en el que nos vamos a poner de acuerdo. ¿Quién dicta las reglas de cuáles son este tipo de proyectos? Asociaciones internacionales de las cuales IFC forma parte, como el Loan Market Association o el International Capital Market Association en términos de los bonos verdes. Entonces, este tipo de bonos tienen un impacto de desarrollo importante, ¿no? Porque el préstamo que yo doy se va a invertir en un tipo de proyecto que ya de antemano sé que va a tener un impacto en el desarrollo de las comunidades, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con los préstamos o bonos vinculados a la sostenibilidad? Estos préstamos vinculados a sostenibilidad son, digamos, la siguiente fase, la siguiente etapa de evolución del financiamiento sostenible. Y es básicamente que la empresa que está pidiendo el préstamo se compromete a metas específicas y a KPIs medibles, ¿no? Al contratar este crédito. Y entonces, estas metas tienen que ver con la estrategia de sostenibilidad de la empresa. Hablaba Mauricio de los nueve recomendaciones fundamentales para hacer una estrategia de sostenibilidad. Yo creo que es muy bueno, las empresas hacen una estrategia de sostenibilidad y es bueno que puedan beneficiarse de ella en mejor acceso a los mercados de capitales y mejor acceso a financiamiento. Si yo voy a hacer una estrategia de sostenibilidad, qué mejor que el trabajo que ya estoy haciendo se va reflejado en un mejor financiamiento. Y ese es el objetivo de estos préstamos vinculados a sostenibilidad. Si yo como empresa me comprometo a unas metas que son medibles, pero también que son ambiciosas, que tienen un impacto ambicioso, entonces el premio es que yo como banco te voy a dar, a cambio del cumplimiento de esas metas, te voy a dar una reducción de la tasa de interés. Es como generalmente se estructuran estos temas. No es un aumento enorme, pero sí es significativo. Y cuando estamos hablando de montos de inversión o montos de financiamiento grandes, esto tiene un impacto en la rentabilidad de la empresa. Y esa es la siguiente generación de instrumentos de financiamiento sostenible a la que queremos llegar, ¿no? Para proyectos como los que se mencionaba Luis Carlos de agua, esto es fundamental. ¿Cuáles son esos indicadores? Esos indicadores tienen que estar alineados con los objetivos de desarrollo sostenibles, los SDGs. Los 17 SDGs de los que hablaba Mauricio, los que hablaba Luis Carlos, ¿no? Estos SDGs tienen una matriz ya de indicadores muy amplia a la cual las empresas se pueden adherir, ¿no? Veo los indicadores, cuáles indicadores toca mi negocio, cómo me voy a comprometer a cumplir estos indicadores. Hago un documento que se llama el Sustainability Linked Finance Framework, un marco, digamos, una evolución de mi estrategia de sostenibilidad, en donde ya pongo las metas y pongo lo que me comprometo con los inversionistas o prestamistas. Y entonces ahí el banco me va a dar a mí un crédito vinculado a sostenibilidad. Esto es un poco, les voy a dejar la presentación, es un poco de cómo se construyen estos estándares, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son, digamos, el ABC de los financiamientos verdes desde el punto de vista de EFSI, ¿no? ¿Qué es un crédito, un bono verde? Es un crédito normal, pero le agregas un uso de recurso específico, como lo ya estaba mencionando, y eso es lo que me da el financiamiento verde. ¿Qué uso de recursos?
Bueno, manejo de aguas, proyectos de manejo de aguas, energía renovable, manejo de residuos, eficiencia energética, transporte y movilidad, edificios verdes. Esto es específicamente un ejemplo de financiamiento verde. Hay financiamientos ligados a, financiamientos sociales que impactan a las comunidades que tienen otras métricas, ¿no? Pero esto es un ejemplo de financiamientos verdes. Como les mencionaba, ¿por qué hacer un financiamiento verde? Capitaliza las acciones sostenibles del emisor. Si ya voy a hacer una estrategia ESG, mejor aprovechar y beneficiarme en el mercado de capitales de estos temas, ¿no? Diversifican las fuentes de financiamiento. Eso es súper importante, porque entre más casado yo esté con una institución financiera o con una red de instituciones financieras más pequeña, puede ser que más alta sea mi tasa de interés. Entonces, si yo estoy estructurando un financiamiento verde como empresa, o sea, si yo quiero un financiamiento verde, entonces yo tengo acceso a otros inversionistas y otros prestamistas que solamente están interesados en dar este tipo de créditos. Entonces aumenta la base de posibles prestamistas, aumenta la competencia y entonces pueden bajar mis tasas de interés o pueden mejorar mis términos de financiamiento. La siguiente, por favor. Estos son algunos ejemplos de categorías elegibles para proyectos de bono verde. Luis Carlos hablaba del sector de agua y saneamiento, ¿no? Creo que el tema de economía circular es fundamental y en el tema de agua eso es necesario, ¿no? El tema de reuso de aguas. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de la planta de Tesla, ¿no? Hubo un tema político muy importante ahí entre el gobierno federal y el gobierno estatal, ¿no? Hubo un tema de medios importante. ¿Por qué? Porque iba a venir Tesla a un país, a un estado que había sufrido una crisis o está pasando por una crisis hídrica súper fuerte y que el año pasado salió en medios que no tenían agua por varias semanas. Entonces, ¿cómo vas a hacer eso? Pues la única forma de hacerlo es no consiguiendo nuevas fuentes de abastecimiento para la fábrica, sino pues reusando el agua, haciendo economía circular con el agua para ese tipo de industrias. Y es una oportunidad y un reto que se viene con el nearshoring. El nearshoring está aumentando muchísimo la capacidad de manufacturera, sobre todo en el norte y en el centro del país. Es muy lamentable que no se vaya al sur del país, donde también hay más recursos hídricos, pero la planta manufacturera va a aumentar mucho en un lugar donde no hay ni electricidad ni agua, que son dos temas fundamentales para el tema de financiamiento sostenible y las inversiones ESG. Inversiones en energías renovables, inversiones en eficiencia energética, control y prevención de contaminación, ¿no? Esto es súper interesante. Tenemos proyectos en el Banco Mundial y en el IFC en donde nosotros damos préstamos a empresas de agua por sanear ríos, para sanear ríos. Son préstamos con tasas de interés más bajas y con condiciones de financiamiento más favorables para reducir la contaminación. Súper interesante. Inversiones en soluciones agrícolas climáticas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué haces con las heces de tus ganado, ¿no? Pues puedes generar energía eléctrica, capturas el metano de esto, o sea, hay diferentes formas de hacer agricultura sostenible. Inversiones para mejorar el uso de recursos, inversiones en proyectos forestales sostenibles, es súper importante y muy interesante si estamos viendo temas de deforestación, cómo podemos nosotros desde el sector financiero, ¿no? Incentivar, tocando la rentabilidad de las empresas, incentivar digamos, los proyectos forestales sostenibles, no la deforestación. Inversiones en proyectos inmobiliarios verdes, tenemos diferentes tecnologías. LEED, en IFC hay una certificación propietaria que se llama EDGE, ¿no? Que también certifica los proyectos inmobiliarios para ver si son sostenibles o no. Inversiones en transportes de bajas emisiones, vemos nosotros, Metrobús este año empezó su primer piloto de electrificación de flota eléctrica, ¿no? Entonces creo que fueron 30 buses, 35 buses que Metrobús compró y sustituyó buses a diésel por buses eléctricos. Es otro tema también que es importante para el financiamiento sostenible. Inversiones en conservación de la biodiversidad. Esto es súper interesante también, ¿no? No solamente son proyectos que uno piensa en un proyecto de sostenibilidad, piensa a lo mejor en agua, piensa en energías renovables, pero no piensa en un proyecto en donde una empresa se comprometa a cuidar la biodiversidad, ¿no? Y también hay financiamiento para ese tipo de proyectos. La siguiente. Y bueno, un poco de IFC, ¿cuál es nuestro rol en esto, no? Nosotros tenemos diferentes roles. Uno es, nosotros emitimos bonos verdes, o sea, nosotros nos endeudamos. Somos un banco, pero todos los bancos se endeudan, ¿no?
Nosotros nos endeudamos en los mercados de capitales internacionales. ¿Y cómo nos endeudamos nosotros? Con ese endeudamiento estamos empujando el volumen de financiamiento verde. Ese es nuestro primer rol, ¿no? Empezar a empujar el mercado para generar volumen, generar masa crítica, que esto ya no sea un tema, un nicho de financiamiento, sino se convierte en un tema mainstream, digamos, ¿no? Entonces, en el 2010 emitimos nuestro primer bono verde y ahora ya hemos emitido más de 172 emisiones por más de 10 mil millones de dólares desde 2010. En 12 años, 13 años, hemos emitido más de 10 mil millones de dólares en bonos verdes, estimulando el mercado. Estableciendo estándares. Luis Carlos habló ya de los performance standards, que son nuestras normas de desempeño ambiental y social. 8 normas, que es nuestra Biblia. A todos los oficiales de inversiones en IFC nos hacen aprendernos todo esto. Tenemos un equipo grande de especialistas que van a los proyectos y si tú no cumples con uno de esos estándares de desempeño, si tú tienes un préstamo con el IFC y no cumples esos estándares de desempeño, con uno que no cumplas, me tienes que reparar el crédito en ese momento, ¿no? Así de serios estamos con el tema de los estándares de desempeño. Entonces, además de los estándares de desempeño de IFC, de esas 8 normas, nosotros nos sentamos, buscamos tener un rol activo en el liderazgo de la gobernanza, digamos, del financiamiento internacional. Por ejemplo, está la International Capital Market Association, que es la que establece, digamos, es una de las instituciones certificadoras de bonos verdes con mayor reputación en el mundo, que decide qué es greenwashing y qué no es greenwashing, qué sí es verde y qué no es verde, ¿no? El IFC es el presidente de la mesa directiva de eso, de esta asociación. También estamos en el Loan Market Association, que es el equivalente no para bonos, sino para préstamos. En fin, buscamos tomar un rol de liderazgo en la definición de la taxonomía de qué es sostenible a nivel internacional. Tercero, movilizando inversores. Cuando un inversionista se acerca a IFC, bueno, más bien muchos inversionistas se acercan a IFC a decir, oye, tú eres el experto en inversiones sostenibles. Yo tengo un pool de 5 mil millones de dólares. Necesito invertirlo porque mis accionistas necesitan invertir este dinero en proyectos sostenibles. No tengo la capacidad para acabarme este dinero, vamos a coinvertir juntos. Entonces el IFC le mete otra lana, se hace una bolsa y coinvertimos juntos en proyectos sostenibles. Ese fue el caso de Amundi, que en 2018 levantó un fondo con nosotros de 2 mil millones de dólares, y en 2020 otro fondo que levantamos con GEM fue de 474 millones de dólares. Entonces vamos movilizando a otros inversionistas, no solamente prestamos nosotros, sino nuestro principal rol es movilizar inversionistas privados para meterle a este tipo de proyectos. Y por último, y es creo que lo más importante, apoyamos clientes. Directamente nosotros damos asesoría y financiamiento a las empresas, a nuestras empresas cliente, para temas de hacer desde el marco, desde su estrategia de sostenibilidad, hasta este documento de KPIs y metas a las que se comprometen, hasta el financiamiento y la implementación de estas metas. Yo creo que ahí hay un rol para plataformas definitivamente como SoftExpert, porque algo de lo que nos enfrentamos es la baja penetración de herramientas de tecnología en las empresas para sistematizar y automatizar sus estrategias de ESG, ¿no? En realidad no muchas empresas, a lo mejor las blue chip companies, ¿no? No sé, los Arcas, los FEMSAs en México, por ejemplo, ¿no? Ellos a lo mejor tienen un sistema mucho más sofisticado, pero tienes un nicho de empresas bastante grandes y medianas también, y pequeñas empresas, que no tienen esa capacidad de automatizar su estrategia ESG, ¿no? Entonces nos presentaban acá en SoftExpert los temas, cómo ellos ofrecen una solución tecnológica para identificar los riesgos, manejarlos, gestionarlos, construir indicadores, construir reportes. Esto es fundamental, porque para el IFC como inversionista necesitamos más de este tipo de herramientas para auditar que en realidad los préstamos que hacemos se inviertan en soluciones que están alineadas con el objetivo del préstamo, ¿no? Que están alineadas con la sostenibilidad. Entonces, esto es súper importante para nosotros. La construcción de reportes también para reportar a los inversionistas una vez que el crédito se desembolsó. En los siguientes años, mientras dure el crédito, vas a tener que demostrarme a mí que sí cumpliste con estas metas. Y va a haber una persona, un auditor externo que va a decir, sí,
esta empresa cumplió con estas metas. Y creo que esa automatización de la identificación de riesgos, la gestión de riesgos, la operacionalización y el reporte de estas prácticas hacen mucho más fácil esa fiscalización en temas de financiamiento sostenible. Y para terminar ya unos ejemplos ahí, con eso voy a terminar. Unos ejemplos, tenemos ejemplos de financiamiento sostenible de la IFC en los últimos, 2, 3 años, en diferentes países, en diferentes sectores. El sector de agua, como mencionaba Luis Carlos, tenemos en Brasil un préstamo verde ligado a sostenibilidad, vinculado a sostenibilidad, de casi 60 millones de dólares. En Turquía, un préstamo a la empresa de aguas de Izmir de 30 millones de dólares. En México, más cercano, tenemos Genova, que le prestamos casi medio billón de dólares, 541 millones de dólares para la refinanciación de sus proyectos de energía renovable. Tenemos en Colombia también un bono verde de 61 millones de dólares igual para la reducción de pérdidas de energía eléctrica en la red, ¿no? Lo cual hace más eficiente el uso de energía eléctrica. Entonces, este es un overview de lo que hacemos en IFC en temas de financiamiento sostenible. Encantado de resolver preguntas y pues les dejo la presentación. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Luis, Alejandro.